Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a comenzar con el repaso de números complejos. También le vamos a dar una mirada a lo que estuvimos revisando la última clase. Una mirada breve, la verdad, porque yo siento que fuimos bien detallados, así que vamos a ver qué tenemos por acá. También les voy a dejar después disponible la unidad 2, donde voy a poner los apuntes que vamos a realizar hoy día. Esto, por si acaso, lo tengo descargado acá. Me parece que ya lo había descargado. Sí, ahí está. La clase 18. Esto fue lo que hicimos el día jueves. No tuvimos clase el martes, la verdad es que tenía no imprevistos con este tema de la presencialidad y cosas por el estilo, ¿ya? Pero bueno, habíamos quedado en señales senoidales. Aquí lo que nosotros habíamos visto es que habían tres parámetros, a lo menos que eran importantes para nosotros, al momento de definir una señal senoidal, que de por sí es una señal alterna. Digo que va cambiando su valor en el tiempo, tomando incluso valores positivos o negativos. El primer parámetro era el valor máximo o amplitud, ¿ya? Que también lo vamos a llamar valor peak. Teníamos también la frecuencia angular, que se relaciona con la frecuencia, entre comillas, lineal, ¿cierto? Que nosotros manejamos muchas veces, que es de 2πf es igual a justamente omega. ¿Ya? En Chile y Europa se utilizan los 50 ciclos para transmitir la energía eléctrica, en este caso energía eléctrica alterna de tipo senoidal, y en Estados Unidos 60 ciclos. Tenemos también el desfase angular, que yo les comentaba que lo que identificaba esto era ese pequeño delay, ¿cierto? O desfase que presenta una señal respecto de otra. Y que justamente ahora, cuando veamos nuevos elementos, como son los capacitores e inductores, se va a presentar. Y esto podría ser fácilmente una tensión y una corriente en un circuito inductivo, un circuito que tenga un inductor y que por tanto se produce un pequeño desfase en la corriente. Ya vamos obviamente a ir profundizando poco a poco en eso, pero más o menos para que tengan una idea de por qué es relevante ese desfase. Hay ocasiones en las cuales que, por ejemplo, no se menciona, por ahí la física, física 2 a veces. Tenemos también que, como les decía yo, en el caso del enchufe que nosotros tenemos, por ejemplo, en nuestra casa, que sería la red, la tensión de la red domiciliaria a la que se presenta, vemos que la señal sería, por ejemplo, de este estilo. 311 coseno de, y aquí la verdad es que no son 20, sino que serían 100 pi. ¿Por qué? Porque serían 50 por pi y por 2, ¿cierto? Por eso nos quedaría 100 pi. Y con eso nosotros podríamos representar analíticamente esta señal de tensión. ¿Qué significa esto? Que en definitiva vemos que la fuente que nosotros podríamos tener en un circuito va cambiando su valor desde cero, va aumentando hasta que llega al valor máximo, en este caso aproximadamente 311 volt, y vuelve a decaer nuevamente a cero. Luego se invierte, tal como lo ven ahí, haciéndose negativa y empezando a crecer hasta llegar nuevamente a los 311 volts. Esto lo que genera es una inversión también en la circulación de corriente. La corriente en un semiciclo fluye en este sentido y en otro semiciclo fluye en el sentido contrario. Esto que ustedes ven acá se presenta, como les decía, 50 veces en el caso del chip. O sea, son bastantes variaciones, ¿cierto? Y podemos ver que, como les decía, en algunos casos se podría trazar la corriente bajo ciertas condiciones. Ahora, habíamos hablado acerca de algunas representaciones del valor de una señal alterna. Cuando hablamos de representaciones, lo que queremos es tener un valor que sea representativo y que sea un número que nos permita obviamente identificar sin mayor duda cuál es el valor de nuestra tensión o en realidad el valor de nuestra señal, para ser más preciso, porque podría ser una señal de corriente también. Así que para este ejemplo, veíamos que podíamos evaluar la función analíticamente, de forma de decir, en el tiempo uno ¿cuánto vale la función que tenemos acá definida? En el tiempo, por ejemplo, t igual 8 también vemos que toma un valor negativo. Y así para cualquier valor. Y eso habla del valor en un instante de tiempo. También se podría hacer una medición. Esto lo que hace es presentarnos el valor, por ejemplo, en el tiempo. Yo podría decir que esto, bueno, fue hace un segundo y así poder ver los valores. Claramente, para poder representar la señal, un valor numérico no nos basta. No podría decir yo, por ejemplo, son 100 volt o son 311, porque eso no sería del todo correcto. Sería, por ejemplo, el máximo en el caso de 311. ¿Ya? Por eso le decía eso de que precisamente no bastaba con eso. Buscábamos luego lo que es el valor medio, que viene a ser finalmente un promedio de los valores que toma la señal en un periodo y que se calcula como 1 sobre t por la integral desde 0 a t, donde t obviamente es el periodo, de nuestra señal respecto al tiempo. Esto podría funcionar súper bien si fuera una señal no senoidal. ¿Ya? En este caso, vemos que... Vamos a esperar un momento.
Me aprovecho de desinfectar mis manos, ya que estamos acá. Bueno, entonces, como estábamos comentando, antes que nos interrumpiera la bocina de las 12:30, tenemos que, en el caso del valor medio de una señal senoidal, nos va a dar cero, porque obviamente si yo calculo la integral entre este tiempo cero y este tiempo t, obviamente para cualquier periodo, siempre se me va a anular esta parte con esta. O sea, me va a dar cero esa integral. Así que lamentablemente no nos sirve para el caso de las señales senoidales que no tengan componente continua, que no tengan una constante sumada, porque si yo a la señal, por ejemplo, voy y le sumo, por ejemplo, a esta, más 3, el valor medio naturalmente será 3, ¿ya? Pero no nos sirve para lo que queremos nosotros. Luego teníamos el valor eficaz, que analíticamente se calcula de la siguiente manera, donde es la raíz del valor medio de la función al cuadrado, de ahí viene el nombre que tiene, y se puede interpretar también como la corriente continua, que produciría el mismo efecto en nuestra carga que la señal alterna que estaríamos aplicando, de forma que transmite así la misma potencia. ¿Ya? Es como decir, bueno, tenemos una señal de entrada que está oscilando en el tiempo, que está variando a una frecuencia determinada. ¿Cuál sería el equivalente continuo? O sea, una señal que no varíe, que produce el mismo efecto. Y el efecto se reduce a transmitir la misma potencia. ¿Ya? Y eso es muy práctico. ¿Ya? Y es precisamente lo que se utiliza para poder identificar el valor de tensión que tenemos en una red. Esos son los 220 volts que nosotros hablábamos, sería un valor de RMS, los 380 volts, los 23 kilovolts, lo que sea que nosotros escuchemos en relación a tensiones en circuitos eléctricos, por lo general se refiere a valores RMS. Y incluso si no se dice nada, se asume que es RMS. Obviamente en el curso, para eliminar ambigüedades, siempre voy a ser explícito y decir, no, miren, este es el valor máximo, este es el valor de RMS, para que así no se vayan a confundir. Pero no quiere decir que en el mundo real siempre se indique, porque la verdad es que no. La verdad es que si no se dice nada, se asume que es RMS. Así que tenemos también algo que nos facilita un poquito más el trabajo, porque vemos que en una señal senoidal se da lo siguiente, que el valor de RMS se corresponde al valor máximo dividido en raíz de 2, lo cual ustedes podían comprobar simplemente dividiendo el 311.15 en raíz de 2, donde le iría a dar prácticamente 220. Obviamente hay un error porque no es exacto el valor que le estoy dando, no es 311.15, sino que valor que tiene infinitos más decimales. Incluso si yo lo calculé así nomás, y me dio obviamente 219,9. Ahora, como les decía, vamos a partir con el repaso de números complejos. De todas maneras, quisiera saber si alguien tiene alguna duda al respecto en el momento de lo que hemos visto y lo que hemos comentado. Me puede escribir en el chat. Profesor, ¿uno no podría obtener la función a partir de las mediciones? Bueno, muchas mediciones. Efectivamente, podríamos obtener una función analítica de forma experimental simplemente identificando el valor máximo. Por ejemplo, con el instrumento que yo les presentaba acá, sería relativamente simple obtener una expresión analítica. ¿Qué habría que tomar en cuenta? Sí, que hay variaciones en las redes. Por ejemplo. Entonces podríamos ver nosotros que de repente va a variar, yo diría que no más allá de un 2%, para ser realista, 1%, el valor máximo, ¿ya? Pero eso no depende de nosotros porque viene de cómo nos distribuye. ¿Ya? Y obviamente está estipulado por normativa eléctrica los rangos máximos que se pueden ver. Pero en definitiva sí se podría, experimentalmente. Ahora vamos entonces a ir al apunte, que estaba preparado, de hecho estuve buscando porque no lo encontraba. Vamos a dejar el chat por acá. Ustedes no lo deberían ver, pero yo lo tengo por acá disponible. Ya. Representación de números complejos. Yo sé que por ahí ustedes probablemente lo vieron en álgebra. No creo estar conscientes de que no profundizan más allá, porque según entiendo ustedes ven cálculo hasta cálculo 3, ¿cierto? O sea, varias variables. ¿Ya? Si me equivoco, me corrigen. Porque lo que pasa es que hay otro cálculo después, que es el cálculo en variable compleja. Y ese se ve como más en eléctrica y electrónica. Y ahí uno profundiza un montón en esto, pero por eso Llegamos que hasta varias variables. ya, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente destacar aquello que va a servirnos para el curso. Precisamente vamos a entender que un número complejo que se escriba de forma rectangular, vamos a identificar acá que el X va a ser la parte real del número complejo, Y va a ser la parte imaginaria, y este J que aparece, que muchas veces se trabaja en álgebra como simplemente Y, es raíz de -1. Vale decir, es el número o la unidad compleja. Unidad imaginaria, en este caso, democracia. ¿Por qué se le llama como J y no como I? La verdad es que ya llega a ser más que una convención, una costumbre en los circuitos eléctricos, porque supuestamente es para no confundirlo con la I. En realidad es una costumbre final. Y en todos los libros incluso aparece así, por eso que nosotros trabajamos de esa manera. Pero obviamente es lo mismo que si hubiéramos puesto un I normal. Y tenemos también que
este número que está acá, representado con Sx más Ji, se puede representar en el plano complejo, donde tenemos la parte real, parte imaginaria, ¿cierto? Que sería como nuestro eje Y o de las ordenadas, si lo quieren llamar así, y del eje real sería nuestro eje X o eje de la abscisa. Pueden ver que este número Z se está representando en ese punto, ya también se podría expresar como un par ordenado, sin ningún problema, ¿ya? O sea, podría ser paréntesis X, J, perdón, X, Y, ¿cierto? Está representado ahí. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta respecto a esto? Que ese J igual a raíz de menos 1 nos permite también deducir algunas otras cosas. Como por ejemplo, que 1 sobre J es igual a esto. Vamos a ponerlo en verde. 1 sobre J nos dicen que es igual a menos J. ¿Cómo es que se obtiene eso? Simplemente nosotros multiplicamos por menos J dividido en menos J, lo cual obviamente es un 1. Esto por si acaso se parece a lo que nosotros hacíamos cuando racionalizábamos. No sé si se acuerdan de repente que podíamos tener un número así, ¿sí? Y nosotros si queríamos que quedaran los radicales arriba, o las raíces arriba, multiplicábamos por 1 más raíz de 3, dividido en 1 más raíz de 3. ¿Se acuerdan de algo así? Nos queda obviamente acá esto, y abajo nos queda obviamente una suba por diferencia, así que sería 1 al cuadrado, obviamente va a ser simplemente 1, menos esto al cuadrado, ya que se nos va y nos queda por tanto simplemente 1 menos 3. ¿Sí? Y ahí tendríamos entonces obviamente un número que sería, de hecho menos 2 acá, nos quedaría un número que no sería una raíz en el denominador. Eso que hacíamos anteriormente es muy parecido a lo que hacemos ahora. Se fijan que en este caso al j lo dejamos como menos j, acá también otro menos j, y si esto lo desarrollamos, nos queda menos j arriba, acá abajo nos va a quedar menos j cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué es lo que sería el j cuadrado? Tenemos que fijarnos que si el j es simplemente raíz de menos 1, nos va a quedar así, al cuadrado. Por tanto, nos va a quedar menos j y aquí simplemente más 1. Así que podemos comprobar que efectivamente el 1 sobre j es simplemente menos j. La verdad es que esto lo vamos a usar bastante cuando calculemos impedancia, que es un concepto que vamos a ver, yo creo que en la clase siguiente, pero nos va a servir bastante. ¿Se entiende eso que hicimos? Muy bien. ¿Por qué es que se realiza? Porque uno podría decir, pero bueno, ¿y en qué ganamos con pasar de un 1 sobre j a un menos j? O sea, ¿qué diferencia nos hace y en qué nos sirve? Porque la verdad es que si nosotros tenemos un número expresado, por ejemplo, así, no, menos 3 no, pongámosle así, 1 menos J2. Este número, así directamente yo no podría expresar su parte real o imaginaria como lo teníamos acá, de esta manera, como X más JI. ¿Por qué no? Porque fíjense que el J está multiplicando y está, por decirlo así, entre comillas, en el numerador de ese número. Aquí no podría directamente hacerlo. En cambio, si yo voy y hago este procedimiento, podría llegar a algo de estas características. Por ejemplo, podría tener, no sé, estoy inventando ya, menos J3 dividido en 6, por ejemplo. Bueno, vamos a poner como la cosa. Por ejemplo, algo así. ¿Ya? Entonces, esto es mucho más fácil de trabajar porque tendríamos la parte real, esto sería el X, y esto de acá, con el menos también, sería el Y, ¿cierto? Por eso es que se realiza, se busca siempre que el J nos quede en el numerador, para así poder separar en parte real e imaginaria de una manera más simple. ¿Ya? De ahí venía el sentido de por qué se realiza. Luego tenemos también, como pudieron ver acá, que ese j al cuadrado es menos 1, porque obviamente j cuadrado va a ser la raíz de menos 1 al cuadrado, simplemente menos 1. Y podemos seguir trabajando y obteniendo diferentes j elevado al cubo, j elevado a la quinta, o lo que se puede escribir de una forma mucho más acotada, así, de forma general. A pesar de eso, le adelanto que nosotros más de un j al cuadrado no vamos a ver, ¿ya? Pero está presentado aquí lo que se puede realizar simplemente para que esté más completo, por decirlo de alguna manera. Así que, ¿qué vamos a ver nosotros? Esto y esto. Van a ser los dos que más vamos a ocupar. Van a surgir naturalmente los problemas que vamos a resolver. Además, tenemos que se puede representar el número complejo z por medio de su magnitud y su ángulo, tal como ustedes lo veían en el gráfico. De hecho, acá está. Pueden ver ustedes que si yo lo grafico y digo que la distancia entre origen y z viene a ser r, ¿ya? Y digo que el ángulo respecto al eje real y obviamente nuestra
nuestro segmento que tenemos acá es teta, podemos representar el número complejo también así, como la magnitud de z por el ángulo o r teta, por decirlo así, o r ángulo teta. Esto se llama forma polar y se calcula de la siguiente manera. Como es una distancia, naturalmente nos queda así, como la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, ¿sí? Y eso sería el valor de r. Tenemos también que el ángulo se puede calcular como la tangente a la menos 1. Lo voy a dibujar acá para que lo vean mejor. Oh, me quedo bastante recto. Me sorprendí yo mismo, comparado a otras veces. Ahí, ¿cierto? Entonces tendríamos, pensemos acá, este es el y, este es el x. ¿Sí? No dibujé todo el plano, pero más o menos para que tengamos presente. Claramente yo podría calcular la tangente del ángulo. La tangente de teta es igual a ¿qué cosa? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cierto? Después el teta nos quedaría entonces tangente a la menos 1 de i sobre x. Y así es como se obtiene finalmente. Cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y acá, obviamente, incluso esto es el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Así que ahí nos quedaría. Luego, ¿cómo podemos también nosotros calcular el x o el y? Porque supongamos que tuviéramos el número representado en forma polar, tal como está ahí, y yo quisiera conocer el x o el y, de forma manual, lógicamente. Lo que haríamos sería algo así. Simplemente yo podría decir, bajo este mismo triángulo, tenemos que, por ejemplo, el coseno de teta, ¿qué es lo que es igual? ¿Cierto? No se olviden ustedes que si eso es r, esto es x, esto sí, yo podría decir que va a ser igual al cateto adyacente, x, dividido en la hipotenusa, que sería r. Así que nos queda esto. Nos queda que, vamos a ponerlo acá abajo mejor, nos queda que teta, perdón, que x va a ser igual a r coseno de teta. Y de forma muy parecida, ¿cierto? Podemos obtener también esta relación, porque decimos, bueno, si el coseno está definido así, el seno va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa y sobre r. Y podemos llegar entonces a que el i es precisamente r seno de teta. ¿Sí? Y ahí tenemos entonces todas las relaciones que se requieren para poder pasar de una a otra. Esa, esa y esta. Les comento también que yo este apunte lo dejo sin anotaciones, están publicados. O sea, dejo una versión sin anotaciones y otra versión con las anotaciones que hago yo, para que tengan obviamente el apunte limpio, por decirlo así, y el otro comentado. Por si a alguien no le gusta estos garabatos que escribo en sí. Así que bueno, luego tenemos también que podemos expresar el z, que sería x más ji en su forma rectangular, como r de teta en el caso de forma polar, de esta forma. ¿Se fijan que nos quedaría entonces así? Como r coseno de teta, sería el x, ¿cierto? Ahí. Y como j, r seno de teta, que sería obviamente nuestro y. Ahora, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a calcular algunos números, específicamente vamos a obtener su forma polar. Porque vamos a ver que hay un pequeño inconveniente, le podríamos llamar. Clase 19, si no me equivoco. 19 y estamos a jueves 28 del 10 del 2021. Ahí. Y bueno, lo que queremos convertir es esto. Vamos a hacerlo como un ejemplo. Ejemplo, obtener la forma polar de los siguientes números complejos. De los siguientes números complejos. Números complejos. Vamos a partir con uno obviamente simple y después vamos a ir viendo qué sucede con otro. A. Primer número, un número bien directo. 2 más J3. Así. Este le vamos a poner un nombre, se le vamos a llamar Z1. Z1, si nosotros lo queremos representar en forma polar, tendríamos que decir esto. El R, ¿cierto? Que viene a ser finalmente la magnitud de Z, va a ser igual a la raíz de justamente la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. ¿Cuánto nota esto? Nos va a raíz de, esto va a ser 4 más 9, raíz de 13, si no me equivoco.
¿Sí? Ahí lo vamos a tener. Se puede calcular sin problema. 4 era 4, sí, 4 más 9. Está muy bien. Y luego, nos quedaría obtener el ángulo, ¿cierto? El teta, que va a ser tangente a la menos 1, de y sobre x sería de 3 medios. Vamos a ver cuánto nos da esto. Vamos a dejar con un valor aproximado. Vamos a sacar la calculadora. La calculadora estoy viendo cómo se ve ahí. Ah, sí se ve bien. Que tengo proyectado ahora lo mismo que estamos haciendo acá, para ver cómo se ve en la sala. Pero igual lo que sí veo es que no es como de la mejor calidad el data, como que no, claro, no lo ponen en HD, es un poquito pequeño, pero bueno. Ya, tangente a la menos 1 de 3 medios. Creo que lo tengo en exacto. Vamos a poner un aproximado. Ahí. Nos da 56,31. 56,31, ese es el ángulo. ¿Ya? ¿Y cuánto está aproximadamente para tener una idea? Vamos a ver. Sería raíz de 13, aproximado. Recuerden que yo presiono ese diamante que está ahí, le doy enter y ahí me lo aproxima. 3,66, vamos a poner. Solamente para que tengamos una noción más o menos de cómo es el número. Ahí. Por lo tanto, nosotros podríamos decir entonces que el Z1, que obviamente es igual a 2 más J3, lo podríamos representar, voy a dejarlo del aproximado, ¿ya? Como, de hecho, le vamos a poner así. Sería 3,606 con ángulo de 56,31. 56,31. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces la forma polar. Podemos esto también, para que sea interesante para nosotros, podemos graficarlo. Vamos a graficarlo rápidamente, más o menos para tener una noción si es que tiene sentido lo que obtuvimos o no. Podría no tenerlo, ¿cierto? Y el objetivo de esta clase en principio es presentar todo aquello que se requiere para esta parte del curso, ir soltando un poco la mano, las conversiones y cosas por el estilo, ¿ya? Porque después realmente lo vamos a usar. Y ni tan después, o sea, la semana subsiguiente, de veras que se viene la semana sin clase ni evaluación. ¿Qué opinan de eso? ¿Estaban informados, no? ¿Cuándo? Desde el 1, del 1 esta semana que viene. Dejo. Parece No como que sé no por qué, llega mucho no. la información. Sí, no, no. ¿Pero por qué? Eh, buena Por pregunta. Cristo Yo Rey. creo que simplemente lo hacen para que ustedes puedan, no sé, desconectarse un poquito antes de que se vengan las últimas evaluaciones y cosas así. Entiendo yo. Déjame buscar por acá. Vamos a ver algo. Bueno, después le buscamos la información. Efectivamente, Javier, pero yo no lo puedo decir de esa forma. Javier está en lo correcto. O sea, podría, pero yo prefiero ser un poquito más recatado en los términos. Receso académico. Ya. Después me retan ahí por estar diciendo cosas así. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero sí, es muy preciso lo que dice Javier. Ahí. Entonces nos quedaría así. Oh, me equivoqué. Ahí sí. Ahí. Y como pueden ver, tiene sentido porque de hecho hasta el ángulo nos va a quedar parecido, nos va a quedar como 56, ya que tenemos regla. ¿Se fijan que queda similar? O sea, nos quedaría el número por acá. De hecho, parece que le tenía que haber dado uno más para que quedara más preciso. Ahí, miren. O sea, tiene sentido. Y ahí tenemos precisamente el Z1 dibujado. Claro, ese nombre, ¿cierto? Ahí. Al menos es anti, ¿cierto? Ya. Pueden ver que entonces tiene lógica, ¿cierto? Ahora, vamos a trabajar con otro número y vamos a ir directo al grano, no a dar tantas vueltas. Vamos a hacer lo siguiente. Z2 menos 2 más J3. O sea, debería ser similar, ¿cierto? No puede cambiar tanto. Al menos lo que no va a cambiar, sí, va a ser la magnitud. No debería, ¿cierto? Porque si tenemos que la expresión es la misma, pueden notar ustedes que si yo calculo así, R y lo calculo simplemente como la magnitud de Z, que va a ser igual a la raíz cuadrada de, salida me queda súper chueca, pero bueno, menos 2 elevado al cuadrado más el 3 elevado al cuadrado. Naturalmente nos da lo mismo, ¿cierto? Ahí.
y por tanto va a ser aproximadamente 3,606. Ningún cambio, aparentemente, ¿cierto? Pero ahora, ¿qué pasa si calculamos el ángulo? Decimos tangente a la menos 1 del número que tenemos acá, que sería 3, dividido en, obviamente, menos 2. No le podemos quitar el signo. ¿Qué nos da esto? Calculemos, veamos. Sería tangente a la menos 1, y yo voy a reciclar también, voy a ir acá arriba, voy a tomar esto, y le ponemos el menos 2 ahí. Me da risa porque lo deja así. Porque lo tengo por si acaso, eso aparece de esa forma porque la tengo en exacto ya. Ahí, ahí nos da menos 56,31. Eso es lo que nos dio. Vamos a anotarlo. 56, no 51. 56,31 ángulo. O grados, pero en este caso, ¿cierto? Así que diríamos, bueno, entonces está ok. Pues entonces sería simplemente Z2 igual a 2 menos, o perdón, menos 2 más J3. Y esto aproximadamente, ¿cierto? Bueno, no es un gran error el que tenemos porque lo aproximamos relativamente bien con 4 cifras significativas. Nos queda esto. ¿Será así? Vamos a ver. Vamos a graficarlo. Voy a tomar el mismo gráfico que tengo por acá. Esa línea, ¿por qué la puse ahí? Ahí sí, se fue la línea. Y nos vamos para acá. Ahí. Copiamos y pegamos. Voy a borrar obviamente lo que está en azul. ¿Puedo copiar así? Parece que sí puedo. No copié nada. Estaba muy cerca del borde superior. Ahora sí, copiamos. Y la ponemos por acá. ¿Ya? La voy a ordenar un poquito. O sea, para que quede en línea con nuestros cuadros que tenemos acá. Espero que ustedes vean bien los cuadros. Ahí está. ¿Ya? Y ahora, bueno, borro lo que está en azul porque voy a dibujar nuestro nuevo número. Se fue ese, se fue ese. Y ahora obviamente tenemos, bueno, el 3 me quedaba, ¿cierto? Pero lo eliminé igual. Bueno, dibujémoslo. Teníamos el 3 que no tenía que haber borrado. Está ahí. Y fíjense que dice menos 2 más J3. El menos 2 está acá, ¿no? ¿Dónde debería estar entonces nuestro número? Claramente ahí. Este debería ser Z2. Z2. O sea, no es tan complejo, ¿cierto? El dibujarlo me refiero. Pero ¿se corresponde con lo que nosotros escribimos? ¿O hay alguna diferencia? ¿Se corresponde o no se corresponde? Este es el correcto. Y vemos que claramente no se corresponde. No es el mismo. Porque según lo que nosotros tenemos acá, debería estar como por acá. Por ahí, ¿o no? O sea, si quiero ser más preciso, sería en 3. No, a ver, no estoy apuntando. Sería en menos 2 y sería en más 3. No, bueno, debería estar ahí, ¿cierto? Y según lo que aparece acá, estaría dibujado con un ángulo negativo. O sea, sería como acá. Eso es lo que me está representando, ¿cierto? Con un ángulo de menos 56. Estaba bien lo que he escrito. ¿Sí? Y les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que no se corresponde? Porque realmente no se corresponde, ¿cierto? Vamos a ponerle acá. No corresponde al resultado obtenido. ¿Por qué será por qué habrá ese problema? Por si acaso no es algo así como tan directo que uno ve la mayoría de las veces, así que no se preocupen si no lo ven. Ya no es que esté acá y uno tenga que descubrirlo. Lo que sucede es lo siguiente. La clave está en la tangente a la menos 1. ¿Por qué? Podríamos preguntar. Porque pasa lo siguiente. Lo anterior sucede debido a que la función tangente a la menos 1 está definida solamente con un recorrido entre menos 90 y más 90. Eso quiere decir que solamente va a ser válido esa expresión para estos dos cuadrantes. ¿Y qué hacemos y por qué? Vamos a verlo ahora. Lo anterior sucede debido a cómo está definida la función arco tangente o tangente a la menos 1. Está definida. Y obviamente lo vamos a resolver, así que no se preocupe.
la función y vamos a ponerle de x, tangente a la menos 1. Y para ser un poquito más preciso y no lo vayan a confundir con los x y y que estamos trabajando acá, lo voy a dejar como más genérico. Como f de t igual tangente a la menos 1 de t. ¿Ya? Solamente para ese efecto. Si nosotros graficáramos esta función, la función, no sé si ustedes se acordarán, pero es así. Si tenemos acá, supongamos un f de t, este es un t, es algo de estas características. ¿Ya? Algo así. Donde tenemos una asíntota. Entonces, claramente nosotros podemos tomar cualquier número en los reales, ¿cierto? Y lo va a llevar a un número que se va a mover entre el menos 90 y el más 90. ¿Ya? Eso es lo que va a suceder. ¿Y por qué es así? Porque no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando nosotros trabajamos con la tangente está definida de esta forma. Es como una función así, otra por acá, y siempre tiene unas asíntotas que no va a cruzar. ¿Ya? Entonces, para definir el arco tangente, que es la función inversa, dijeron, miren, vamos a tomar esto. Nos vamos a quedar con esta curva, la vamos a invertir y las demás las vamos a omitir. ¿Ya? Y es precisamente lo que está acá. ¿Ya? Pero eso fue una definición, porque obviamente si que la hubieran invertido así tal cual está, no sería función, ¿cierto? Porque tendríamos un montón de curvas así. Entonces, para un X yo diría, ¿cuál es el valor que toma? No me sirve, ¿cierto? No sería función. Por eso es que tomaron solamente una, pero, como les decía, su recorrido se mueve entre el 90 y el menos 90. Entonces, cualquier ángulo que caiga fuera de ese rango que está acá, va a ser incorrecto, para obviamente representar un número complejo. Así que, ¿cómo se resuelve en definitiva? Así. En definitiva, en el caso de tener una parte real negativa, debemos aplicar la siguiente expresión. De una parte real negativa, o en el caso de tener, me estoy comiendo una palabra, una parte real negativa. Recuerden que hablo del X, ¿cierto? Negativa. Aplicamos la siguiente expresión, o las siguientes expresiones. ¿Cuál es esa expresión? Bueno, la que pueden ver acá ustedes. El ángulo se calcula simplemente como tangente a la menos 1 de el y sobre el x, tal como antes, pero le tenemos que o sumar 180 o le tenemos que quitar 180. Cualquiera de las dos alternativas es totalmente válida y correcta por lo mismo. Y lo vamos a comprobar también. ¿Sí? Le vamos a poner aquí una nube, ¿ya? Donde va a quedar representado. Me voy a sacar un poco la chaqueta que me dio calor acá en la sala. Está medio caluroso. En la 5.4. Ahí sí. Bueno, entonces, tenemos así lo siguiente. ¿Cuál era el problema que surgía? Surgía el inconveniente que si la parte real era negativa, nos daba un signo, o perdón, no un signo, sino que un ángulo erróneo. ¿Por qué es erróneo? Porque el ángulo claramente es más de 90, ¿cierto? O menos de menos 90, ¿cierto? Por eso es que no se corresponde. Esto sucede debido a que la función tangente a la menos 1 o arco tangente está definida con ese recorrido únicamente. ¿Cómo lo resolvemos? Simplemente sumando el 180 o quitando el 180. Lo vamos a volver a resolver para ver si se corresponde. ¿Les parece? Aquí lo vamos a ver. Y después les voy a comentar algo que sucede con la calculadora y que nos hace el trabajo un poquito más simple. ¿Ya? Esto es para cuando estamos trabajando a mano. Así que bueno, la parte, o en este caso la magnitud, queda tal cual. O sea, no hay que cambiar nada. Está bien. Acá es donde tenemos que hacer cambio. Entonces vamos a tener al menos dos opciones. Ahí. Vamos a borrar esto. Se va eso. ¿Ya? Y esto lo puedo tomar simplemente. No, de hecho lo voy a dejar porque eso está bien dibujado, ¿cierto? Ahora, ¿le vamos a sumar 180 o le vamos a quitar 180? Ambas las vamos a hacer. A pesar que nosotros en principio, posteriormente no requerimos hacer ambas. Esto es solamente para efecto de que se entienda cómo se repara y cómo va a quedar bien. ¿Ya?
Ahora, si le sumamos entonces eso, nos va a dar lo siguiente. Tangente a la menos 1, acá está, ¿cierto? De 3 dividido en menos 2, más 180. Por si acaso yo tengo la calculadora configurada en degrees, o sea, grados hexadesimales. Ahí. Le damos y nos queda 123,7, lo vamos a dejar. 4 cifras significativas. Vamos a cambiar esto. 123,7 grados. ¿Cuál es la otra opción? Obviamente también podríamos quitarle los 180. Por aquí quizá alguien podría estarse preguntando, pero bueno, ¿y cómo es que le quito, le sumo? O sea, los dos van a estar bien. Y ahí yo les diría lo siguiente. Recuerden ustedes que nosotros podemos representar un número tomando el ángulo así, como positivo, ¿cierto? O tomando el ángulo como negativo en este sentido. Y ambas representaciones serían totalmente equivalentes. No usamos las dos después nosotros, pero se podría usar cualquiera. Así que al mismo número, ahora le quitamos entonces los 180. Con la resta, no se olviden que ese menos es para hacer negativo el número, este es para restar, y bueno, lo dejamos en aproximado. Nos queda menos 236,3. Menos 236,3. Ahí. Y bueno, ahora ustedes pueden ver que entonces precisamente se corresponde, porque nos queda este ángulo que sería de 123,7, o este otro ángulo que sería justamente de, vamos a bajar en azul el ángulo, de menos 236,3. Y pueden comprobar que de hecho se corresponde, ¿eh? Que tiene sentido. Porque acá yo tendría 90, ¿cierto? Más ese poco de ángulo que tengo ahí, serían como 33,7 aproximadamente. Y acá tendría esos 51 aproximadamente, más 180 y nos va a dar el valor. ¿Ya? Y cualquiera de las dos representaciones son alternativas. Por lo tanto, Z2 va a ser igual a menos 2 más J3, aproximadamente 3,606 con ángulo de 123,7, o se podría representar también de la otra forma como el ángulo negativo. ¿Ya? Esa es la idea. Y son totalmente equivalentes la representación. Aquí le cambiamos el ángulo nomás. Ahí. Y sería menos 236,3. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Que en realidad el inconveniente era que el arco tangente no me puede dar un ángulo que esté fuera del rango menos 90 y 90, debido a cómo está definido. Por tanto, para resolverlo, nosotros simplemente, si la parte real es negativa, le sumamos 180 o le quitamos 180. Cualquiera de las dos funciona. Si se entiende, por favor, me escriben en el chat. Déjenme buscar donde quedó el chat. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de ver? Sí, profe, se entiende. Muy bien, cualquier cosa me van escribiendo, ¿ya? Así que, bueno, esto, como les decía, es como uno lo tendría que realizar si lo hace a mano, lo podemos hacer todos con una calculadora súper básica. Sin embargo, esta calculadora que está acá, diría que es todo menos básica. No es porque sea difícil, sino porque nos da muchas opciones, lo cual es de agradecer, ¿cierto? Y fíjense lo que vamos a poder hacer. Yo puedo entrar al modo y puedo cambiar el cómo me representa todo. Los ángulos yo lo dejaría siempre en degree. A veces muestra la opción radian y el gradian. En particular, degree sería el correcto en este caso. ¿Ya? Luego, en el formato complejo, yo puedo ponerlo en rectangular o polar. Por ahora lo vamos a dejar en rectangular. Y vamos a ir al final, ahora sí lo voy a cambiar. Voy a dejar esto, en vez de exacto, lo voy a dejar en aproximado. ¿Ya? Le damos Enter. Y fíjense qué pasa si yo pongo, por ejemplo, un 2 más J3, como el que dice arriba. Me lo deja así, o sea, no cambió nada. Pero ¿qué pasará si hago un modo y me cambio acá, por ejemplo, de formato complejo a polar? Ingreso el mismo número de nuevo y le doy Enter. ¿Se dan cuenta? Este era el primero, ¿cierto? Nos quedaba 3,606 con ángulo de 56,31. En realidad nos dio el mismo número. ¿Y qué sucederá si yo pongo el otro número, el que nos dio inconvenientes calculando la mano? O sea, vamos a ver. Miren, nos dio el resultado directo. O sea, no cae en ese inconveniente, lo resuelve. Obviamente hace esa verificación. Verifica si la parte real es menor que cero, aplica esa expresión donde
le suma o le resta. Y aquí una pregunta muy buena, porque pueden notar que de hecho se hace mucho más rápido y más simple y no se va a equivocar, porque nosotros nos podemos equivocar siempre. Bueno, acá también podríamos poner mal un valor, pero la idea es estar atentos para no hacerlo, ¿cierto? La pregunta es, ¿qué pasa con estos números? ¿Por qué eligió este y no ese? Y en realidad el criterio que toma en cuenta tiene que ver simplemente con la magnitud del ángulo. Siempre pone el número que tiene el ángulo más pequeño, en valor absoluto, por decirlo así. Si esto hubiera sido, por ejemplo, menos 80 y eso hubiera sido más 123, habría dejado el menos 80. Esto, como es más pequeño, lo deja en vez de eso. ¿Ya? Ese es el criterio que toma en cuenta la calculadora. Pero como pueden ver, es súper práctico. O sea, yo podría poner el número que quisiera. O sea, y miren, puedo poner operaciones incluso, que es lo que vamos a hacer nosotros en un momento. Puedo esto dividirlo, por ejemplo, en otro número. 2 menos acá voy a poner. Ah, algo que no comenté es que, por si acaso, el i imaginario, estoy a bajar en un video igual porque está grabado ya, lo pongo como second y el botón catálogo, aparece ese i especial, que es diferente de este i que aparece ahí. Porque ese i, en realidad, mírenlo bien qué va a pasar. ¿Se dan cuenta que son diferentes? Esa es una variable, simplemente, una variable cualquiera que yo le puedo poner cualquier valor dentro. El imaginario no, está reservado y es simplemente raíz de menos 1. Es la unidad imaginaria que tiene la calculadora. Así que cuidado con eso. Uno, si pone el otro, obviamente me va a resolver para ese i, como si fuera una incógnita. En este caso no. Y le vamos a poner, por ejemplo, 9, ya que estamos. Y me lo entrega en forma polar. ¿Y qué pasa si yo lo quiero en forma rectangular? Bueno, cambio a forma rectangular y me lo entrega en forma rectangular. O sea, es bastante rápido y simple el trabajar con estos números usando la calculadora. Para que vean. Cualquier duda o comentario que puedan tener en este momento. Porque ahora vamos a seguir viendo el apunte ya. Vamos a buscar el apunte donde lo dejé. Ahí está el apunte. Y bueno, vamos a cerrar la calculadora un momento. Vamos a guardar el estado. Y lo que estamos Disculpe, viendo, profesor, dime. ¿podría repetir cómo hacer que la calculadora pueda mostrar las operaciones como la había dejado? Ah, Que a mí, ya. por ejemplo, me sale, por ejemplo, la raíz de 13, me sale la tangente tanto más Ya, 90 como ya entiendo. resultado. No Sí, sé. lo que tienes que hacer es ir a modo. Esto por si acaso, como le digo, está en un video que les voy a dejar disponible. Primero, yo recomiendo dejarlo siempre en degrees. El formato de complejo, ya sea rectangular o polar, dependerá de lo que quieran obtener en ese momento. Pero lo que sí es recomendable poner acá en exacto aproximado. Por defecto aparece en auto. Pero la verdad es que es bien absurdo porque el auto es exacto. O sea, debería tener dos opciones. Exacto aproximado. Y aquí lo vamos a dejar en aproximado. Enter. Y ahí te lo deja así. En este caso yo tengo en forma rectangular. ¿Se entiende? Sí, profesor, ahora sí. Gracias. Muy bien, por nada. Entonces, como les estaba comentando, aquí también se escribe en el documento eso mismo que estábamos viendo, que si obviamente está en el segundo cuadrante, hay que hacer esto, y que si está en el tercer cuadrante, lo otro. Pero es más simple pensarlo como si la parte real es negativa, o le sumo 180 al resto 180 al ángulo. En fin, y no nos preocupamos más de cuadrantes ni cosas por el estilo. Bueno, otra forma para representar el número complejo z es la forma exponencial, que en realidad tendría que ser la forma que nosotros deberíamos ocupar en vez de la polar. Porque la forma polar es una forma que no podríamos decir que es correctamente desde el punto de vista matemático, o sea, al 100%. O sea, yo no puedo tomar un número de forma polar y meterlo en una función matemática y esperar que me dé un resultado correcto, salvo que me lo convierta a la forma rectangular. Sin embargo, esta forma que está acá es matemáticamente correcta. RE elevado a J teta. Totalmente correcto. Y lo puedo poner ese teta, lo puedo poner en ángulo sexagesimal, o sea, en grados sexagesimales sin ningún problema, o radianes, a pesar que por lo general se trabaja en radianes cuando uno lo quiere operar más allá. Sin embargo, por ejemplo, la calculadora lo acepta en grados sexagesimales sin ningún problema. ¿Ya? Esta forma, como les decía, es muy parecida a la polar, dado que usa las mismas magnitudes de R y el ángulo. Las tres formas se pueden presentar acá, como ustedes la pueden ver. Tenemos que se calcula el R tal cual y el ángulo tal cual. O sea, aplica lo mismo que habíamos visto antes para este caso. Sin embargo, nosotros, ¿cuáles son las que más vamos a usar? La rectangular y la polar. Esas son las que más vamos a usar. La verdad es que esta no, pero esta sí se ocupa más en matemáticas. Algunas operaciones, bueno, desde el punto de vista de la suma y la resta, vamos a ver que nos conviene siempre trabajarlas en forma rectangular,
y operar por separado la parte real y la parte imaginaria. Eso es lo que nos conviene. Por ejemplo, así. Fíjense que aquí estamos sumando. De hecho, sí, esto es correcto. Acá estamos sumando un número que tiene, por ejemplo, acá están definidos. Z1 igual X1 más J1, ¿cierto? Y además igual a R1 θ1, o R1 con ángulo θ1, y el Z2 que sería X2 más J2. Si sumamos, nosotros vamos a sumar las partes reales y vamos a sumar las partes imaginarias por separado, y ese va a ser el resultado. Y si restamos, nos va a quedar así. Nos va a quedar I1 menos, X1 menos X2, la parte real menos la parte real del otro, y también restamos las partes imaginarias, ¿ya? Y ahí va a estar correcto. Aquí ustedes pueden ver que si sumamos, entonces nos queda menos 3 más 7 va a ser más 4. La parte imaginaria va a ser 3 menos 2. Va a ser, por tanto, 4 más J1 o 4 más J, como lo representan ahí. Totalmente válido el resultado de sumar esos números. Si restamos acá, ¿qué nos queda? Nos piden restar estos dos números, ¿cierto? Va a ser menos 3 menos 7. Por tanto, va a ser menos 10, ¿cierto? Aquí está el resultado. Tenemos después el 3 menos 2. Por tanto, nos va a quedar más J5, como lo pueden ver. ¿Ya? Esa es la manera más cómoda de poder sumar y restar. Directamente en forma rectangular y obviamente operando parte real y parte imaginaria por separado. Luego, para el caso de la multiplicación, nos conviene más trabajar en la forma polar o la exponencial. ¿Por qué? Porque en definitiva una multiplicación de Z1 y Z2 se traduce simplemente en una multiplicación de las magnitudes y una suma de los ángulos. Así de directo, lo cual es mucho más simple que la expresión que vamos a tener si lo trabajamos en forma rectangular, que sería esto. Yo prefiero hacer eso, ¿cierto? Más práctico. Y para el caso del cociente o la división, tenemos que se van a dividir las magnitudes, si estamos obviamente dividiendo el Z1 en el Z2, y se van a restar los ángulos. Estas dos operaciones nosotros las vamos a usar bastante, multiplicación y división. ¿Ya? Son prácticas. Y claramente, si lo hacemos con la forma rectangular, miren cómo queda. Esto es. Eso nadie lo recuerda, ¿cierto? Bueno, quizá que él sí lo hace, pero no es muy práctico. Es multiplicar término a término y después dividir y hacer toda la multiplicación por el complejo conjugado. Nos conviene hacer esto, ¿cierto? Otro punto importante que lo pasé recién por arriba es esto. Lo que se refleja acá sería, o lo que estamos tratando de presentar sería el complejo conjugado o conjugado complejo. Viene a ser lo siguiente. Si tenemos un número como z igual x más ji, su complejo conjugado va a ser directamente x menos ji. Y si está expresado en forma polar, va a ser r menos o con ángulo de menos θ. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace acá? Simplemente, como dicen acá, se cambia las j por menos j o se le cambia el signo finalmente a la parte imaginaria. A pesar que esta es la forma más precisa que lo podríamos presentar. Eso es lo que se hace. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera hacerlo en la calculadora para que vean que también es bien poderosa, lo tiene esa función, miren. Se llama, de hecho, conj. Bien claro respecto al nombre, ¿cierto? Conj. Vamos a buscar la O. Un poquito extensa quizá para convertir un número que podríamos hacer a mano, ¿cierto? Pero de repente podría yo querer obtener un resultado más grande, no coni, sino que conj. ¿Dónde está la J? Ahí está la J. Y puedo poner cualquiera. Puedo poner el 2 más J3. Y miren lo que me entrega. En este caso me lo entregó así. Yo le podría pasar un número en forma polar también. Y esto es bien importante porque no lo he comentado. En la calculadora, cada vez que yo quiero agregar un número en forma polar, ustedes se pueden fijar que cuando me los presentó, puso esos paréntesis. O sea, puede que sea la representación nomás, pero la verdad es que no. Para agregar los números en forma polar, nosotros necesitamos poner los paréntesis. Miren lo que pasa si yo no lo hago. Voy a poner un 12 con ángulo de 30. Me va a dar un error de sintaxis, porque obviamente no estoy escribiendo correctamente el número y no me lo reconoce. Para que sea correcto o correctamente definido este número, hay que ponerle los paréntesis redondos. Y ahí me lo tomó. Me lo convirtió a forma rectangular porque lo tengo por defecto en forma rectangular. Si yo lo cambio a forma polar, me lo va a dejar tal cual. ¿Sí? Entonces, eso es un punto clave. Para agregar números en forma polar, eso también lo comento en el video que les digo, que eso debo hacerlo visible porque está en el aula, pero está escondido. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera multiplicar, por ejemplo, números, fíjense bien lo que sucede. Yo podría decir, multipliquemos el 3 más 9J.
por ese número. Y uno podría decir, pero bueno, este está en forma polar, el otro en forma rectangular, ¿estará bien? ¿Va a funcionar? Y la verdad es que funciona, totalmente, no tiene ningún inconveniente. Y podría también calcularle el complejo conjugado, o sea, fíjense que yo podría escribir acá, cong, eso lo podría haber copiado de arriba, ¿ya? Y podría decir, mira, o no lo escribí nada, ¿saben qué? Lo voy a copiar de acá. Porque yo puedo subir y tomar cualquier cosa que haya realizado, le puedo borrar el argumento y luego, como está seleccionado ahí, me puedo ir hacia arriba y tomar este número. Y va a aparecer justo al medio. ¿Se fijan? Y me va a calcular el complejo conjugado. Y aquí, como pueden ver ustedes, la única diferencia respecto al resultado anterior es que como yo le calculé el complejo conjugado, me cambió el signo del ángulo. ¿Sí? ¿Se fijan que así sucede? Esto a veces genera algunas dudas, pero miren lo siguiente, está por acá. Perdón por moverme hacia arriba y hacia abajo, pero es que no encontraba el donde hay escrito. Miren bien, si yo tuviera un número así, con una línea bien chueca, voy con la línea más derecha, ahí. Y esto es la parte imaginaria, esto es la parte real. ¿Ya? A veces uno pone la J acá también, como para ahorrarse el número. Y supongamos que yo tengo el 2 y 2. Este obviamente sería un Z igual 2 más J2. El ángulo son 45 grados nomás, pero quedaría ahí. Este sería nuestro Z. ¿Ya? Z. Claramente, si yo le cambio el signo y me queda, por ejemplo, complejo conjugado igual a 2 menos J2, lo que se traduce en el caso si está representado en forma polar es que va a cambiar acá, va a quedar ahí. Ahí. Va a quedar acá. Ahí. Ya, me disculpa la calidad del dibujo, pero se entiende de que en realidad el efecto que tiene es cambiar el ángulo. O sea, no cambia la magnitud del ángulo, sino que cambia el signo. A eso me refiero. ¿Y qué más podemos tener en cuenta? Bueno, respecto a otras operaciones que también se pueden utilizar bastante, sería la exponenciación y la radicación. En realidad, la exponenciación, vemos que en definitiva nos queda que si está en forma polar, elevamos la magnitud a n, en este caso n es el valor que estamos elevando, ¿cierto?, nuestro número, y multiplicamos por n por nuestro ángulo. O sea, produce una amplificación de la magnitud y una rotación del ángulo, si lo queremos ver desde el punto de vista como de los mapeos conformes y cosas por el estilo. Es más teoría, ¿no? ¿Ya? En definitiva, este es el efecto que tiene. Y si tenemos un radical, lo puedo expresar como un exponente, 1 sobre m, y va a ser lo mismo, elevar el r a 1 sobre m y obviamente multiplicar por 1 sobre m nuestro ángulo. En definitiva, produce el efecto de calcular la raíz emésima de ese número. Esto la verdad es que mucho no lo vamos a ocupar, así que lo dejo ahí como información general, si acaso alguien quiere tener un recordatorio más completo ya. Lo que sí vamos a usar bastante, y por eso está destacado, sería esta propiedad, que dice lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, un z igual a x más ji, también se puede representar obviamente como r con ángulo de teta, se puede comprobar que z por z conjugado va a ser igual a la magnitud de z al cuadrado. ¿Cómo lo podemos comprobar? En verdad se puede hacer tanto en forma polar como rectangular. Si lo hacemos en forma rectangular, vemos que obviamente estos números los multiplicamos, a ese le calculamos complejo conjugado, nos quedaría por tanto x menos ji, y empezamos a multiplicar término a término. X por x, x cuadrado, x por menos ji, nos queda menos jxi. Después acá, el ji por x nos queda como más jxi. Y por último, ¿cierto? Nos quedaría el menos j cuadrado y cuadrado. Si esto lo eliminamos, porque obviamente son los mismos, o sea, se pueden eliminar, vemos que este menos j cuadrado sería simplemente más 1. ¿Sí? Así que nos quedaría entonces que esto es igual a x cuadrado más el y cuadrado. Si recordamos que obviamente la magnitud de z era raíz de esto, ¿cierto? Vemos que en definitiva se cumple que efectivamente x cuadrado más y cuadrado es igual al cuadrado de la magnitud de z. Comprobado. Esto la verdad es que supa bastante, especialmente cuando calculemos potencia, vamos a ver que va a ser muy útil para poder hacer los cálculos. Ya, bueno, va a quedar, por ejemplo, esto van a ser corrientes en realidad y va a simplificarse. ¿Se entiende eso que acabo de comentar respecto a la comprobación? Pasé un poquito rápido sobre las operaciones porque en realidad
como les digo, ahí vamos a ir reforzando a medida que vayamos resolviendo circuitos. Y esto, como les decía, se va a jugar bastante, por eso está destacado. Ahora, vamos a evaluar los siguientes números complejos. Los podríamos hacer a mano sin ningún problema, ¿cierto? Y podríamos también representarlo en forma polar o forma rectangular. Claramente a mano igual nos tomaría su tiempo. Fíjense que con la calculadora, como podrán imaginarse, va a ser muy rápido. Mi recomendación es que siempre pongan paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador, de forma que les quede algo así. Y aquí voy a poner entonces todo lo que está acá. Va a ser 2 más J5. Recuerden que el J lo pongo con second y el botón de catálogo que me saca ese J especial. Después esto lo voy a multiplicar por. Está en forma exponencial, la podría escribir así, pero la calculadora acepta la forma polar, así que lo voy a hacer de forma polar, que es mucho más simple de escribir. Le ponemos 8 con ángulo, el ángulo lo pongo con second y este botón, el EE, ángulo de 10. Tiene que estar en degrees por si acaso, porque está en degrees. Ahí, ¿ya? Tenemos el numerador listo. El denominador va a ser 2 más J4 más, y esto por si acaso está en forma polar, así que debo ponerle el paréntesis a la forma polar, no se olviden. Y esto con ángulo de menos 40, con el menos pequeño, porque si no, no estamos restando, ahí estamos haciendo negativo el ángulo, ese. Y le damos Enter. Ahí está en forma polar. Revisamos que está todo correcto. Se ve bien, la verdad. Oh, creo que tengo otro 4 de más. De hecho, sí, tengo un 4 de más, no está nada correcto. Vamos a ponerlo bien. Por eso es bueno revisarlo. Vamos a ponerle aquí. Ahí. Enter. Y ahora sí debería corresponderse. Siempre que no haya escrito otra cosa rara. Está bien, ¿sí? Y tenemos entonces lo que sería la forma correcta acá. Ya, vamos a guardar esto. Y lo vamos a abrir porque no me está dejando editar el documento. Déjenme buscarlo por acá. Ahí. O sea, no me está dejando dibujar. Ahora sí me deja dibujar. Entonces, el resultado sería el que tenemos acá. Esto obviamente es aproximadamente, una buena aproximación, 9,671 con ángulo de 40,66, porque nos piden 4 cifras significativas. Y la estamos usando para ambos. Ahí. ¿Cuánto sería esto en forma rectangular? Bueno, vamos a modo, lo cambiamos acá de polar a rectangular, del formato complejo, le damos Enter y ahí nos entrega el valor. Nos dice que es 7,337, le vamos a poner, más J6,301, le vamos a dejar acá. ¿Ya? Ahí estaría el resultado y nos quedaría realizar el último. Podríamos nosotros a mano poner el complejo conjugado o podríamos también ponerlo por medio de la función. La verdad es que es totalmente válido, cualquiera de las dos. Calculamos, aquí vamos a poner paréntesis para el numerador, paréntesis para el denominador, ponemos el J, multiplicamos por, yo la verdad es que no voy a poner la función conjugado, ¿cierto? Lo podemos hacer a mano, ¿cierto? Si es que fuera un poquito más complejo la expresión, o sea, un poquito más difícil de escribir, porque todos son complejos acá, lo haríamos quizá con la función. 3 más J4, ¿cierto? Nos queda entonces paréntesis por paréntesis. Y además al cuadrado, y ponemos al cuadrado. Sería entonces menos, con el menos pequeño, 1 más J6. J6. No hace falta multiplicar el I por si acaso por el 6. Y el 6 después ya lo asume como una multiplicación. Y 2 más J. Yo podría dejar J o J1 y la verdad es que va a ser exactamente lo mismo. Lo voy a tomar igual. Lo que sucede es lo siguiente. Recuerden, Javier, que acá está el complejo conjugado. ¿Se fijan? Entonces el complejo conjugado me cambia el signo del J, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces yo podría ponerlo así y me quedaría eso, o podría ponerlo con la función. De hecho, le vamos a poner la función. Como les decía, no es que me cambie mucho, pero igual, para poner en práctica un poco las cosas que hemos estado viendo. La función, la verdad es que con o conjugado es práctica cuando yo quiero obtener un número, yo diría, con mayor cantidad de elementos y cosas por el estilo. Cuando de repente haga falta y queremos que sea automático. Entonces, ahí está bien.
Ya no es lo mismo. Y nos da exactamente lo mismo, ¿cierto? Y luego nosotros podríamos representar esto también en forma polar. Vamos a obtener la otra representación. Se dan cuenta que nos ahorramos un montón de cálculos así, y tenemos ambas. Podemos entonces representar acá. Va a ser el primero forma polar para seguir el orden que teníamos arriba. 0, 16, 44. Estamos usando 4 cifras significativas. El ángulo es de menos 9, 46, 2. Y esto también sería ese número que está ahí. Número relativamente pequeño. 0, 16, 22. Menos J 0,027, 03. Le vamos a dejar ahí. 4 cifras significativas. Déjenme pensar si está bien. Sí, está bien. Ahí están las 4 cifras significativas. ¿Sí? Y bueno, hemos completado el repaso de números complejos, nos tomamos nuestro tiempo, pero créanme que es necesario porque después vamos a estar realizando muchas operaciones, salvo quizá elevar a n muy grande o calcular raíces, todo lo demás sí lo vamos a ocupar. Dudas, comentarios, cualquier duda que puedan tener, por favor, es el momento. Esto se lo voy a dejar también publicado en la versión anotada, como les decía. Vamos a guardarlo. Guardar como. Vamos a ver bien, porque en esa lo guardo en otro lado, nada que ver. Y después tengo que borrar las anotaciones para que quede la versión sin anotar. ¿Sí? Bueno, quedamos en la próxima clase. La verdad es que vamos a comenzar a ver los capacitores e inductores. Yo sé que ustedes probablemente en electromagnetismo lo habrán visto, pero lo vamos a conectar con lo que son los circuitos eléctricos y cómo nosotros lo vamos a aplicar en el curso. ¿Ya? Así que, bueno, recuerden que nos veremos entonces la semana subsiguiente, porque desde el lunes esa semana sin clase ni evaluación. Aprovechen de descansar dentro de lo posible. ¿Ya? Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Profe, que Nos esté vemos. bien.